Buenas tardes a todos nuestros amigos desde Facebook e Instagram. Vamos a transmitir el día de hoy un programa piloto con nuestro amigo y compañero Eduardo Ormaza. Él es un conocido terapeuta que ha manejado durante 33 años el tema de recuperación en nuestra ciudad, en nuestro país, amplio conocedor del tema, y vamos el día de hoy a hablar del tema del perdón. Eduardo, por favor. Gracias, Clark. Saludos a todos. Y espero que ustedes puedan entender de que esto para nosotros es una especie, una pequeña aventura. Una aventura para tratar de llegar un poquito más con nuevas ideas, con nuevas formas de pensar, con una nueva actitud para manejar todo lo que es el campo de las adicciones, lo que es el campo de la vida, el campo de las emociones. Y en de lo que estamos hablando el día de hoy, claro, el perdón. El perdón. Ya, tú me pides este tema porque me has escuchado, hemos hablado, hemos debatido sobre esto, hemos conversado. Básicamente, ¿qué es lo que yo planteo? Yo lo que planteo es que el perdón es algo tan grande, tan grande, que yo no creo que sea algo privativo del hombre, de la persona, del ser humano. Esto es, para mí, el perdón es algo divino o es algo legal. Por ejemplo, de que el presidente de un país o de una república pueda perdonar, de que el juez pueda perdonar en un caso legal. Pero ellos tienen esa capacidad. O sea, Papito Dios tiene la capacidad de todo. El juez, el presidente tiene también la capacidad, ¿pero por qué? Porque tienen un legajo de historial y de todo que les permite sustentarse sobre basamentos legales. Yo me pregunto, o sea, yo tengo que verme en la necesidad de perdonar a alguien. Claro, no implica eso de que yo entonces he tenido también ya la capacidad de condenar y también la capacidad de juzgar. Te digo algo, Eduardo. ¿Por qué traigo yo el tema del perdón el día de hoy? Dime. Tú sabes que yo estoy muy interiorizado en el asunto de los grupos de apoyo. Y normalmente yo veo esta situación de que primero el paciente o el compañero nuestro tiene la necesidad de perdonarse. Él, como ser humano, tiene la necesidad de perdonarse. Ha vivido un mundo de caos inmerso dentro del consumo de drogas, en donde él ha causado daño, en donde él se ha causado daño y ha afectado a mucho de su familia, mucho de su entorno. ¿Ya? Esto, si él entra en un estado de recuperación, él comienza a tener valores. Va a haber un cambio en su estilo de vida, ¿ya? Pero dentro de ese estilo de vida, él se siente que como ha hecho tanto daño, ¿ya? Él siente que hay una culpa, y esa culpa no lo deja ni a él perdonarse, y a la familia hace que sea imposible perdonar. Esto implica de que se transforma un hogar dañado, un totalmente hogar disfuncional. Entonces, se hace que esta recuperación se le haga una complicación dentro de este hogar. Entonces, lo que trato es, mediante este tipo de programas, para que la comunidad se entere de la necesidad que hay de que esta persona que entra en recuperación, de que este ser humano tiene la necesidad de perdonarse, pero también está inmerso dentro de un gremio que se llama familia, que necesita también perdonar. Dimitri, entonces estamos hablando en un tema, lo legal, entra la parte divina que tú acabas de explicarla, pero también entra la parte de nosotros como seres humanos, de la necesidad de... Ahora, tú lo estás poniendo esto desde el punto de vista de la experiencia de los grupos y de las personas que entran ¿Qué es lo que ven? La recuperación. O sea, sí, y es totalmente válido, pero podemos ampliarlo inclusive.
porque podemos ampliarlo inclusive a todo el resto, a todo el contexto general de la comunidad, a todo el contexto social, a la audiencia social. Básicamente para mí el punto es este, claro. ¿Hasta qué punto, si yo me veo en la necesidad de tener que perdonar, si yo me veo en la necesidad de perdonar, significa que yo tengo la autoridad de perdonar? ¿Cierto? Claro. Si yo tengo la autoridad de perdonar, significa de que yo tuve la autoridad de condenar. Y por lo tanto tuve la autoridad de juzgar. Yo me pregunto, mi querido Clark, ¿quién me da a mí, quién nos da a nosotros, los seres humanos, esa autoridad? Esa autoridad es privativa de Dios. Ese principio es privativo de Dios, privativo del presidente, privativo del juez. Es lo que te estoy planteando. O sea, privativo de nosotros no es. Yo no tengo la capacidad, y por Dios, ¿cómo voy a poder yo ponerme a la posición de que yo tengo la capacidad de juzgar, condenar? O sea, me estás diciendo de que el ser humano, en el instante en que se pone en la posición de no querer perdonar, él está sintiéndose endiosado, omnipotente, endiosado y fuera de sitio, pues, ¿no? Total. Y tú estás poniéndolo en el plan peor todavía. En el real, en el de las familias, en el de los hogares. De que ni siquiera quieren perdonar. O sea, yo voy más, yo me quedo antes, claro. ¿Quién le da a ese ser humano? ¿Quién nos da a nosotros la capacidad de perdonar? ¿Quién nos da ese poder? Nadie, absolutamente nadie. Y tú haces la colación perfecta de conectar la situación del perdón con la situación de las culpas. O sea, la culpa todos sabemos ya. La culpa es algo inventado para hacerte sentir mal, para asumir una situación, y crear una situación errónea que pudiste haber cometido y crear un sentimiento dentro de ti donde no hay, desde tu punto de vista, desde tu punto de accionar, la capacidad de cambio. Porque ya eres culpable y por lo tanto estás sentenciado. Pero es que esa culpa, en estos hogares disfuncionales, es una forma de mantener aún el control y no dejarlo, eso viene después. No permitirle crecer como ser humano. Eso viene después, porque lo primario es el esquema, es la audiencia social. En nuestra audiencia social nosotros tenemos este concepto, el concepto de la culpa y el concepto del perdón. El concepto de la culpa es algo que tiene que cambiar, claro. No es posible perseguir la culpa. La culpa es inmovilizante. Soy culpable. Pero esta es una historia que yo vengo oyendo. Gente que tiene 10, 12, 15 años de recuperación, que no puede dar el paso más allá, porque no se libera de la culpa. Y no se libera de la culpa porque no solamente son ellos, sino que todo su entorno les vive recordando, es que tú hiciste tal cosa, es que tú te robaste tal dinero, es que tú quebraste las empresas, es que tú... Entonces, lo mantienen en una forma de controlar a este ser humano para que no despegue. Y esa culpa se transforma en una necesidad imperiosa de perdón, sí, pero no hay crecimiento como seres humanos. Y entonces, claro, estamos llegando al punto de tener perfectamente claro que ese camino no funciona. ¿Por qué no funciona? No funciona simple y llanamente porque la culpa te inmoviliza. La culpa te pone en la posición de que no tienes capacidad, si no es otra persona la que te redime. Son dos conceptos. El asunto del perdón no es una cuestión privativa del hombre. El asunto de la culpa te inmoviliza y te deja aplastado para que sea otro el que viene a redimirse. ¿Qué es lo que realmente funciona? O sea, te obliga a depender. Estoy tratando de llegar a este punto. Ajá. ¿Qué es lo que te obliga? ¿Qué es lo que realmente tienes? ¿Qué es lo que se debe entender? En primer lugar, ¿cuál es la alternativa al perdón? Si yo no tengo la capacidad de perdonar, ¿cuál es la alternativa?
Hay un refrán viejísimo, yo lo vengo escuchando desde que era pequeñito. O sea, ponte en los zapatos del otro. ¿Qué significa ese refrán? Ponte en los zapatos del otro. O sea, comprende. Comprende la situación, comprende la actitud, comprende lo que sucedió en el momento del hecho que origina esta situación de la culpa. O sea que me está diciendo que liberarme de la culpa me pone mejor en la posición de entenderla. De ser proactivo, porque la culpa me inmoviliza. En el momento que yo tengo la capacidad de comprender... O sea, en el momento en que la racionalizo, en el momento en que la entiendo, camino. Salgo adelante, ¿me entiendes? Salgo adelante, me muevo. El momento del perdón, en el momento del perdón, cuando entendemos que el perdón no existe, que lo que existe simplemente es la capacidad que tenemos de comprender que mi madre, queriendo hacer lo mejor para mí, me aconsejó de una forma en la cual más tarde eso redundó en que yo sea un mujeriego. ¿Por qué digo esto? Porque yo sostengo que uno de los roles machistas de nuestro esquema social es el de la madre. O sea, el rol de la madre, no el de la esposa, puede ser la misma persona, pero el rol de la madre es un rol en la sociedad nuestra esencialmente machista. La madre considera posible de que su hijo pueda tener 2 amiguitas, 3 amiguitas. Esa misma madre que está llorando por las infidelidades del esposo es permisiva, feliz con el hijo. Es una contradicción. Total, pero tú sabes que eso es real. Eso es parte de lo que se da acá. Volvamos nosotros al tema. El momento en que nosotros tenemos la capacidad de comprender qué fue lo que sucedió atrás, qué fue lo que sucedió contigo, qué fue lo que sucedió conmigo, qué fue lo que sucedió conmigo. Pero, ¿sabes qué? Tú, en el momento en que me pones el ejemplo de la madre, nos obligas a remitirnos a la historia personal y la infancia de cada uno de nosotros. Porque eso, si sigue siendo recurrente en la vida de cada uno, seguimos cometiendo el mismo error. O sea, y ese sí es otro tema. Bueno, es que se amplía. Ese ya es otro tema que nos estaríamos desviando, porque ahí empezamos a entrar ya en el tema de qué es lo que vamos a hacer y de otro tema totalmente. Totalmente. Por favor, centrémonos en el tema de acá. Este tema de acá tiene 2 puntos claros. El punto de entender que la única posibilidad que tenemos es precisamente esa: entender, comprender cuáles fueron las dinámicas que se movieron en ese instante entre mamá y papá, cuáles fueron las dinámicas que se dieron en el momento en el que la persona se vuelve inmersa dentro de una situación donde cometió errores graves. O sea, nosotros tenemos y aceptamos, todos hablamos, todos tenemos perfectamente claro que la adicción es una enfermedad. Pero si entendemos que la adicción es una enfermedad, ¿por qué nos podemos poner en la situación de castigar, de ejercer esa actitud de que este ser humano no sirve para nada ni para nada? Porque si la adicción es una enfermedad, pero también viene con esa carga genética, con esa carga que nuestros padres, como tú dices, viene a la situación del machismo, viene a la situación de no perdonar al uno, pero ser permisivo con otro. Yo creo que ahí se está creando, es un caldo de cultivo para todo. Para todo. Y es ahí donde vienen todos los conflictos y problemas, y es ahí donde la gente no logra entender, claro, que el problema del adicto es simplemente la punta del iceberg. O sea, lo que verdaderamente de fondo es la familia, es todo. Es la estructura, porque eso es consecuencias. El adicto no es otra consecuencia que las situaciones familiares. O sea, situaciones familiares en las cuales tú te encuentras de pronto con una madre dominante, o sea, la misma madre, permisiva por un lado, la misma madre castradora por el otro lado, ¿verdad? Madres que están permitiendo tanto
por un lado, madres que están juzgando tanto por otro lado. Y que después son las que culpabilizan. Y que entre el mismo rol familiar. Así es. En el mismo rol familiar. Hacen distintos roles. Todo. Pero si logramos bajar los ánimos, entender, todos tenemos claro que esto es una enfermedad, asumámosla. Entonces asumamos el entendimiento de la enfermedad. O sea, claro, no hay capacidad de perdón, hay capacidad de comprender. En el momento que tengo la capacidad de comprender, ¿por qué pasó? Todo se entiende, ¿Por qué sucedió? Y entonces, en ese instante, la culpa, perdón, ¿dónde está? O sea, ¿qué es lo que hay? Lo que hay simple y llanamente es la responsabilidad actual del instante en el cual todo atrás queda a un lado. ¿Y qué es lo que asume aquí, ahora, en este instante? La responsabilidad de manejar mis propias situaciones personales. O sea, ese es el verdadero proceso de cambio. El verdadero proceso de cambio es cuando... ¿Es hacerme responsable de mis actos? Por supuesto. Hacerme responsable no solamente incluso de mis actos actuales, de mis actos pasados. Dejar... Hay una frase que leí hace unos días. O sea, en el momento en que yo me hago responsable de todos mis actos pasados, no existe culpa. No tiene por qué. O sea, simplemente acepto la responsabilidad. En ese momento deja de haber manipulación familiar. Más aún. En ese instante, en el momento que yo asumo la responsabilidad personal, no la culpa, la responsabilidad personal de lo que soy, libero a mi padre y a mi madre de lo que fueron. Libero a mi padre y a mi madre de lo que fueron y más aún, puedo vivir en paz con ellos. Puedo vivir en paz con ellos y entonces aquí yo estando en paz conmigo mismo es donde la cosa empieza a caminar y yo empiezo a poder entender y hacer verdaderamente los cambios. Y los cambios, claro, que es motivo de otro capítulo, tenemos claro que a donde tenemos que llegar es a entender que lo verdaderamente primario, la prioridad fundamental es el bienestar. Sentirme en paz, sentirme tranquilo. Y que ese bienestar llegue a su familia, que no es solamente privativa del adicto que tiene la necesidad de ese bienestar, sino de que llegue a su familia. Pero cada quien tiene que empezar llegando a la conclusión de que la persona más importante que existe en tu vida, ¿quién es? Claro. Yo mismo. Y ahí estamos abriendo una puerta, porque muchos nos dirán, entramos en la etapa de valorizar. Muchos nos dirán, pero ese es egoísmo puro. Pero eso se lo dejamos para el próximo programa. Así es. Vamos. Yo creo que la pastilla con el tema ha sido fantástico, lo hemos manejado. Queremos invitarlos a que conozcan CESOLID, de que entren a nuestra página web www.cesolid.com. Nuestros teléfonos son el 099-003-0599 y el 099-030-6621. ¿Qué da CESOLID a la comunidad, Eduardo? ¿Qué servicios ofrece? Bueno, Dimitri, hemos estado tantos años en el campo de las revisiones, tanto aquí en Guayaquil, fuimos pioneros de esto. Posteriormente hemos trabajado en Estados Unidos, tú trabajaste tanto tiempo acá también creando una imagen, creando una estructura, o sea, eres un referente del cambio, de la recuperación aquí en el país. Yo lo fui, pero hoy por hoy lo que me avala es el tiempo que estuve en Estados Unidos, 20 años trabajando en programas ambulatorios. Y es lo que estamos haciendo ahora acá. Este sitio que ustedes están viendo aquí es nuestro sitio acá, donde estamos aquí en Urbesa ofreciendo programas ambulatorios. ¿En qué sector de Urbesa estamos? Exactamente en Bálsamos e Hilares, ¿no? Dan los teléfonos para una cuestión más práctica y puntual. Pero, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Lo que nosotros ofrecemos es una gama un poco más amplia. O sea, en primer lugar, la posibilidad de trabajar problemas de adicción a nivel ambulatorio. No me pongo en la posición de que el internamiento es obsoleto y no sirve. Por favor, ni siquiera
se nos ocurra eso. Pero el primer nivel de tratamiento no puede ser el internamiento. El primer nivel de tratamiento tiene que ser un programa a un nivel ambulatorio. Por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. Son ambulatorios. Son ambulatorios. Son ambulatorios donde la persona va porque quiere ir. Es decir, esta es una cuestión similar. Con la diferencia de que hay un monitoreo, hay un seguimiento, hay sus terapias individuales, hay su terapia psicológica, y tenemos también orientación familiar. Y el enfoque. El enfoque, que es un enfoque más dentro de lo que es la conducta humana, de lo que es la parte psicológica. O sea, programas específicos para trabajar en las áreas emocionales, para trabajar en los defectos, en las partes conductuales de la persona, para cambiar esa conducta. En el área de la comunidad, CESOLI con Fundación Ideas, ¿qué está haciendo? Estamos ligados, ¿no? Estamos ligados por razones familiares. Nosotros acá en esto, en Fundación Ideas, Andrea, mi hija, Andrea pues está conectada con todo esto, ayuda, pues, o sea, a través de los niños, a través de... O sea, la verdadera prevención está ahí, está llegando directamente a los niños, directamente en la formación de hogares fuertes. Así es. Y entonces, de ahí es donde nosotros también tenemos el programa de prevención para específicos. Charlas, conferencias a nivel escolar, a nivel de empresas. ¿Qué se ofrece a las empresas? Bueno, en estos momentos las empresas se ven en la necesidad de... Empresas con responsabilidad civil. Empresa con responsabilidad civil que tenga más de 10 empleados tiene que verse en la necesidad de otorgar a sus empleados un servicio que trabaje dentro de lo que es la salud mental, dentro de lo que es las adicciones, dentro de lo que es el acoso, o sea, enterarse, hablar, trabajar esas áreas. Esas áreas estamos trabajando nosotros. Todos esos servicios los estamos dando. Me estás hablando de charlas, conferencias, exámenes, de que es una gama completa, es un paquete completo que se le ofrece al empresario para que él tenga una empresa sana. Esa es la idea. La idea inicialmente es de que cumpla con los requisitos. Porque hoy ya hay soporte legal. Esa necesidad. Pero este es el crecimiento social de que nosotros venimos hablando. Es el soporte que necesita. Se trabaja en familia por medio de Fundación Ideas, se trabaja en niños con Fundación Ideas y se trabaja con el familiar a partir de su empresa. De eso se trata, ¿no? Así es. Ya, o sea, un trabajo integral. Y aparte de esto, pues entonces, aparte de esto, ya le vienen consultas específicas para personas que tienen problemas de depresión, personas que tienen problemas mentales. Trabajamos todos. En nuestro equipo están por las psiquiatras, están psicólogos, estamos los consejeros, pero fundamentalmente, y todo esto dentro de un marco que para los que nos conocen, claro, saben por dónde andamos. Así es, así es. Les agradecemos a todos, nos vamos a dar el tiempo de irles contestando, vemos que tenemos cientos de mensajes ahí, a cada uno de nuestros amigos se los vamos a ir devolviendo. Gracias por escucharnos. Este ha sido un programa piloto, estamos haciendo pruebas, esperemos que sus comentarios y sus sugerencias. Muchas gracias, que pasen bien. Buen día. Buen día.